se está viendo bien, ¿no? La imagen se está compartiendo para todos. Sí. Ya. Ok, a ver, entonces hasta esta parte está claro más o menos por dónde tienen que ir en este ejercicio. Auxi, disculpe, sí solamente tiene que ser valores de potencia activa. En el caso de que las potencias aliadas o la potencia, perdón, la resistencia fuese dependiente de números complejos, se tendría que obviar, digamos, ese valor del parámetro que hemos aliado, o tendríamos que solamente la parte imaginaria no usar. Bueno, primeramente entonces, a ver, ¿les han podido alguien llegar hasta esta parte más o menos del ejercicio? Como le digo, yo lo resolví, pero como tal el ejercicio nos pide hallar el valor de la resistencia que se encuentra en Sí, el aquí dedo. abajo. Y esa resistencia me sale con un valor imaginario. Para que, Ya, ya. para que la potencia en el otro sea un valor, una potencia activa, nada más. Ya. Bueno, sí, entonces ahí puede ser posible, ¿no? Aquí, como les digo, los valores de la potencia no les tienen que salir, tienen que calcularlos como valores reales, ¿no? Pero esta resistencia, no sé, a ver, podría salir un número complejo, ¿no? En ese caso solamente tendrían que reemplazarlo con una impedancia, ¿no? A ver, bueno, pero prácticamente estos dos cuadripolos, a lo que estoy viendo es que les está dando el mismo cuadripolo, ¿no? Entonces, es posible, pero también se me hace que podría salir el valor real que tiene que ser esta resistencia. Bueno, en ese caso, bueno, lo que les puedo decir es que esta resistencia, sí, ya digamos que en el peor de los casos les puede salir una impedancia, ¿no? Pero después las potencias no tienen que calcularlo como valores reales. Ya. A ver, este ejercicio, si se puede, lo voy a resolver esta noche, el 5. Y bueno, si hay tiempo mañana, entonces podemos reunirnos para ver prácticamente en qué ha quedado, ¿no? Porque ahorita les estoy dando las pautas en base a otros ejercicios parecidos, ¿no? Pero este ejercicio no sé si numéricamente esto de la resistencia aérea les va a salir como tal, un valor real, ¿no? Ya. A ver, ¿alguna duda más de esto, de esta parte? Ya. Sí, Entonces, una consulta. Este sí, ejercicio, perdón, el ejercicio 3 se trabajaría de la misma manera por superposición. el ejercicio 3. Sí, el ejercicio 3 A ver, un momento. Bueno, en este caso no estamos aplicando lo que es superposición, ¿no? Superposición es cuando adentro del circuito tenemos dos entradas, ¿no? Pero en este caso solo tenemos una fuente, ¿no? Lo único que estoy haciendo es la resistencia que estaba en serie, lo he pasado a los cuadripolos, ¿no? Y esta, esta fuente de tensión va a alimentar de la misma forma al cuadripolo de arriba y al cuadripolo de abajo, ¿no? Entonces, no estoy aplicando superposición en este punto. Pero en el ejercicio 3 más o menos va a tener el mismo razonamiento, ¿no? Solo que en vez de hacer lo que es la potencia media, ¿no? La potencia promedio que estamos calculando en esta resistencia y en esta otra, en este caso lo que van a tener que hacer es
para ambos casos, porque en el ejercicio 3, como es similar, van a poder separar las dos partes del circuito de esta forma, ¿no? Primero la fuente con el cuadripolo de arriba, luego la fuente con el cuadripolo de abajo, y lo que van a tener que hacer es aplicar lo que es la potencia máxima, ¿no? O sea, el cálculo de la potencia máxima. Entonces con eso también tendrían que calcular estos Rs, ¿no? Que como les está pidiendo la potencia máxima, entonces también otra posibilidad es que estos Rs en realidad sean impedancias, ¿no? Porque para calcular la potencia máxima, antes lo que tenemos que hacer es calcular la impedancia de forma de que se disipe esa potencia máxima, ¿no? Entonces, primero tendrían que hacer eso, separar de la misma forma como en este ejercicio, separar tanto la parte de arriba como la parte de abajo y aplicar potencia máxima primero para este circuito y luego para este otro. Ok, ¿alguna pregunta más respecto a esos dos ejercicios quizás? Sí, una pregunta. Sí. En el ejercicio 3, la fuente tiene una resistencia RG, ¿no ve? Esa resistencia RG para los dos circuitos también igual se dividiría, ¿no ve? Entonces RG sobre 2 sería, ¿no ve? ¿O me Sí. equivoco? Sí. Sí, tendrían que hacer lo mismo. Ya, listo, muchas gracias, Oxy. Ya. Sí, disculpen, sobre ese ejercicio de hallar R en función de las potencias, yo lo he encontrado la resistencia R en función a R1 y R2, que igual son incógnitas, entonces estaría mal mi respuesta, ¿sí? En el ejercicio 5. Sí, Auxi. Bueno, sí, R1 y R2 son incógnitas todavía, entonces la potencia está calculado en función a R1, o sea, está todavía en función a R1 y R2, ¿eso es lo que dices? Sí, para despejar de las potencias, R me sale en función a R1 y R2, entonces estaría mal mi resultado, Auxi. En este caso, a ver, O es que de alguna manera hay que hacer desaparecer las incógnitas R1 y R2, Auxi. bueno, para calcular R, entonces, si te va a salir de forma en función solamente a R1 y a R2, entonces estaría bien calcular, calcular R, ¿no? Pero que la cosa es que salga con números reales, ¿no? R1 y R2 asumimos que son números reales, ¿no? Porque son valores de resistencia. Entonces sí, estaría correcto. Sí, estaría el resultado todavía en función a R1 y R2. Está bien, Auxi, gracias. Ya. Bien. Sí, en el 3 le decían, el RG tiene que ser RG medios, ¿no ve? Para arriba va a ser solo para el primer cuadripolo, para los dos que están en serie. Para los dos cuadripolos, RG se va a partir a la mitad, tanto para Sí, el de arriba disculpe, como el de abajo. yo no tengo el ejercicio resuelto ahorita en la compu. Si quiere, puedo compartir pantalla y me dice si es que está bien o está mal. Es que ahorita lo que pasa es que no tengo, no tengo mucho tiempo, pero eso también les decía una sesión. O a ver, rápidamente, entonces, si no, voy a volver a compartir para que todos compartan. Y ya, si quieres, entonces, en este momento lo puedes compartir. Ok, me da 5 minutitos, por favor. Ya, entonces, hasta mientras, hasta que lo prepares, ¿hay alguna duda más? Quería pasar al 6. De esa parte también me estaban preguntando. Entonces, hasta mientras, bueno, hasta que su compañero nos
nos quiera compartir su ejercicio. Entonces haremos el ejercicio 6, ¿no? Bueno, daremos las pautas del ejercicio 6 que, bueno, está sencillo. Si han hecho el 7 primero, se han debido dar cuenta, y en la última clase han debido ver también que por cada acoplamiento magnético aparece una caída de tensión, ¿no? Entonces, prácticamente lo único que está diciendo, aquí lo que me estaban preguntando sobre las fuentes controladas, es, en otras palabras, sería como modelar esa caída de tensión por inducción mutua en las bobinas con una fuente controlada, ¿no? Van a tener lo siguiente, van a tener la bobina. Dentro de esta bobina ya está la caída de tensión por autoinducción, ¿no? Después, la caída de tensión por inducción mutua, que va a ser entre la bobina L1 y la bobina L2, lo tienen que modelar con una fuente de tensión controlada por corriente en serie, ¿ya? Ahora, el único detalle está en darle el valor a estas fuentes controladas y también darle su polaridad, ¿no? Hemos dicho que por la regla de los puntos, si se fijan, aquí vamos a seguir trabajando con las mismas corrientes I1 e I2. ¿No ve? Entonces, si por esta bobina la corriente sale por el punto y por esta otra también la corriente total va a salir por el punto, entonces eso significa que esa caída de tensión tiene que ser positiva, ¿no ve? Y una caída de tensión dentro de una malla va de más a menos, ¿no ve? Entonces esa sería la polaridad de la fuente que va a compensar esa caída de tensión por inducción mutua, ¿no? Y les decía a un inicio que esta fuente va a ser una fuente de tensión controlada por corriente. Entonces, esta fuente de tensión va a tener un valor de J, la reactancia de M1, J reactancia de M1 por la corriente que está produciendo esta caída de tensión en esta bobina, ¿no? Que en este caso es la corriente que pasa por la bobina 2, ¿no? Que sería I1 más I2. Y aquí siguen teniendo JXL1, ¿no ve? La impedancia en sí, la impedancia de la bobina 1. ¿Ya? Y sería lo mismo para las otras bobinas. Tenemos esta bobina que va a ser JXL2 y esta bobina está 2 veces acoplada, ¿no ve? Entonces, está primero acoplada con esta y luego con esta, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que va a haber 2 caídas de tensión, ¿no ve? Como hemos visto en nuestras ecuaciones, había 2 caídas de tensión para esta bobina, ¿no? Que está acoplada 2 veces. Entonces, vamos a tener 2 caídas de tensión que se modelan con fuentes de tensión controladas por corriente. Y en ese caso, para eso también lo que se tienen que fijar es los puntos, ¿no? Entonces, por esta bobina que está acoplada, la corriente total está saliendo por el punto, ¿no? Y primeramente estamos viendo su acoplamiento con esta bobina, ¿no? Entonces, en esta bobina también la corriente sale por el punto. Entonces, la caída de tensión, cuando apliquen mallas, la caída de tensión tiene que ir de más a menos, ¿no? Entonces, en ese caso es una caída de tensión positiva, ¿ya? Después, lo que tienen que hacer, bueno, el valor de esta fuente va a ser igual que en este caso, JXM1, porque es el acoplamiento entre esta bobina y esta, que es, su coeficiente es M1, ¿no? Su coeficiente de inducción mutua. JXM1 por la corriente que está produciendo esta caída de tensión. A ver, ahora, ¿cuál sería la corriente que está produciendo esta caída de tensión? I1. I1, ¿no ve? Solamente I1. Listo. Entonces, con eso ya estaría compensada esa caída de tensión por inducción mutua que va a haber dentro de esta bobina, ¿ya? Después falta la caída de tensión que va a haber por inducción mutua entre esta y esta bobina, ¿no? Aquí podemos ver que la corriente total por la bobina sale por el punto, aquí también sale por el punto, entonces eso es una caída de tensión positiva, ¿no ve? Que va a ir de más a menos, ¿no? Por ser caída de tensión positiva. Y su valor de esta fuente va a ser JXM2 en este caso, porque es el acoplamiento entre esta y esta bobina. Y en este caso, esta caída de tensión se da por el paso de la corriente
I sub 2, ¿no? Y aquí finalmente tenemos el capacitor, ¿no? Que es menos J, la reactancia del capacitor. Listo. Y luego aquí tenemos resistencia. Y por último tenemos una bobina más, ¿no? La bobina que está, la bobina L3, que de todas formas igual la tienen que volver a copiar. La bobina L3 va a ser JXL3. Y dentro de esta bobina solo va a haber una caída de tensión por inducción mutua, ¿no? Que sería entre esta y esta bobina. Ya entonces solamente va a haber una caída de tensión y lo que faltaría es darle la polaridad y el valor a esta fuente, ¿no? La polaridad va a ser, en este caso, como la corriente entre las bobinas acopladas, la corriente total por la otra bobina sale por el punto, aquí también sale por el punto, entonces esta tiene que ir de más a menos, ¿no? Más a menos, tiene que ir de más a menos, perdón, siguiendo el sentido de las corrientes de malla, ¿no? La corriente de malla 2 va a pasar por aquí, entonces esa corriente de malla va a ir de más a menos, ¿no? Entonces esa va a ser una caída de tensión positiva. Y esto va a ser JX M2 también, M2, y la corriente que produce esta caída de tensión, que sería I1 más I2, ¿no? Y eso sería. Lo único que estamos haciendo es, ojo que aquí tienen que respetar, ¿no? Las corrientes de malla que les está dando al inicio. Las corrientes de malla I sub 1 e I sub 2. Y lo que pueden hacer, si gustan, para comprobar que las polaridades de las fuentes están bien, es plantear las ecuaciones, pero sin estas fuentes, o sea, aplicando las reglas de los puntos, haciendo primero ecuaciones de malla, ¿no? Ecuaciones de malla en la malla 1 y en la malla 2, y escriben los voltajes por inducción mutua en cada una de las bobinas, y luego lo comparan con las ecuaciones que les saldría de hacer mallas en esta malla y en esta otra, ¿no? Las ecuaciones de estas dos mallas, si las comparan van a ver que les sale lo mismo, ¿no? Y, o bueno, esa sería la forma de verificar, ¿no? Que las fuentes de tensión están sustituyendo de la misma forma a las caídas de tensión por acoplamiento magnético. Y eso sería lo único que les pide la pregunta 6, ¿no? Después, como pueden ver, es tienen que hacerlo de forma literal, ¿no? Esa parte, después, una vez hecho esto, lo que tienen que hacer es calcular los parámetros, ¿no? Los parámetros H. Entonces, hacen el cálculo de los parámetros H y lo único que tienen que hacer después es calcular esta impedancia ZL. No veo, bueno, RL le llama, pero lo más seguro es que tenga parte real y parte imaginaria, entonces va a ser una impedancia ZL, ¿no? Y tienen que aplicar la potencia máxima, ¿no? Como los ejercicios que hemos hecho, solo que en este caso, este ZL lo tienen que separar, ojo que aquí va a ser de forma literal, ¿no? Este ZL lo tienen que separar en forma real y en forma compleja, ¿no? Empezando de la tensión de la impedancia de Thevenin que les va a salir equivalente de todo esto, la impedancia de Thevenin también tiene que estar en forma literal, separada en su parte real y en su parte imaginaria, ¿no? Y esta impedancia de Thevenin tiene que ser igual o bueno, esta impedancia, mejor dicho, tiene que ser igual al conjugado de la impedancia de Thevenin, ¿no? O sea, prácticamente va a ser lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, solo que reemplazándolo, bueno, analizando de forma literal, ¿no? Lo único que les pido en esta parte es que se fijen las operaciones con números complejos, ¿no? Muchas veces en las anteriores prácticas de los anteriores semestres, pues, cuando ha entrado este tipo de preguntas literales, lo que pasa es que no lo separan. Por ejemplo, la impedancia de Thevenin es lo que lo tienen que separar en su forma real y en su forma, en su parte real y en su parte imaginaria, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer y para eso tienen que operar un poco, literalmente, con números complejos. Por eso les decía que hay que repasar un poco esa parte de operaciones básicas, ¿no? Con números complejos.
para que al final la impedancia de Thevenin, como les iba diciendo, la impedancia de Thevenin le salga un valor real, que va a ser literal, más J veces la parte imaginaria, ¿no? Que aquí adentro solamente va a haber puras letras. Y bueno, como me estaban preguntando también por el grupo, no, bueno, inbox me estaban preguntando que algunas cosas que les salgan muy largas, entonces lo pueden reemplazar, digamos, si tienen expresiones literales muy largas, para seguir operando en esta parte de la potencia máxima al menos, lo pueden reemplazar con otros nombres, ¿no? Si se van a ir repitiendo, por ejemplo, le pueden colocar beta, alfa, ¿no? Cuando eso sí se hace muy largo, se les hace muy largo transcribir, ¿no? Toda la parte literal. Ya, eso sería respecto al ejercicio 6. No sé si hay alguna duda. A ver, primeramente de la parte de las fuentes controladas, ¿ha quedado claro? Opción una consulta. ¿En este ejercicio habría que utilizar reactancia o lo hay que expresar en JW? L1, por ejemplo. Tienen que utilizar, como O todo cualquiera. tienen que verlo como impedancias, ¿no? O sea, J, omega, así como lo estamos colocando prácticamente. Solo que las reactancias, como dices, lo puedes reemplazar directamente con XL1, ¿no? Porque estar arrastrando cada rato omega, L1, así, te va a ser más extenso, ¿no? Y al final recién, como esto no es un dato, lo que sí les están dando de dato es L1, L3, estos valores, entonces, al final de todo el procedimiento ahí recién puedes reemplazar que, nuevamente, que XL1 va a ser, por ejemplo, omega L1, ¿no ves? Sí, por mi caso yo ya resuelto el ejercicio y quería preguntarle si los parámetros híbridos habría que separarla en su parte real y su parte imaginaria porque está largo. Esa parte no es tan necesaria, solamente les decía eso de separar la parte real y la parte imaginaria para poder calcular el valor de esta carga, ¿no ves? Porque si para calcular el valor de la carga, lo que tienen que tener es la impedancia de Thevenin, y necesariamente la impedancia de Thevenin tiene que estar en su forma rectangular, ¿no ves? Es decir, con parte real y con parte imaginaria, con J por delante, ¿no? Aquí ni aquí tiene que estar J, solamente expresiones literales. ¿Eso para qué? Para poder decir que Z sub C va a ser, digamos, esto es A, esto es B, entonces A, Z sub C va a ser A menos J veces B, ¿no? Entonces, para eso les estaba diciendo que lo pueden separar, ¿no? Porque de otra forma, entonces Z sub C no podrían calcular el conjugado de una expresión con números complejos que no está ordenada de esta forma, ¿no? Porque no podrían distinguir cuál sería el conjugado. Por eso les decía, pero después los parámetros, todo eso, no es tan necesario que lo hagan. O sea, Y lo si podemos se hace, dejar así, o sea, con las tablas, yo he calculado parámetros de impedancia y con las tablas he transformado a parámetros híbridos y me sale largo la expresión. ¿Lo podría dejar así, reemplazarlo nomás? a ver, más o menos, ¿cuál es tu duda? No te estoy entendiendo. Para ya los parámetros híbridos he utilizado las tablas en función de parámetros de impedancia, Ah, ya, pero me sale largo la expresión al reemplazar ya. y lo tendría que separar su parte real y su parte imaginaria o lo dejo así. De los parámetros, no. O sea, como les decía, de los parámetros y demás operaciones que tienen que hacer, no hay mucho problema. La clave está en esto. O sea, al momento de calcular la impedancia de Thevenin, tiene que estar separado en su parte real y en su parte imaginaria. ¿Para qué? Para poder calcular el conjugado, ¿no ve? Porque de otra forma no se va a poder, ¿no ve? Si no está ordenado de esta forma la impedancia de Thevenin, eh, entonces no se va a poder calcular el conjugado, ¿no? Entonces, por eso les resaltaba esa parte. Después, si sale muy largo, yo lo estaba resolviendo esto, pero lo más aconsejable era hacerlo por parámetros híbridos de un inicio, para no utilizar las tablas, ¿no? Porque utilizando las tablas, quizás con los parámetros que has calculado al inicio, que de por sí ya eran largos, entonces los parámetros H ya se han hecho más largos, ¿no? Entonces, no era también muy complicado hacerlo con directamente el cálculo de los parámetros H.
Sí, yo ya estoy en el Z de Tevenin y el Z pero el A, por ejemplo, por decirle, me ha salido en 5 líneas la expresión, solo letras y así, y el B en 6. ¿Lo puedo abreviar? O sea, lo puedo Sí, sí, poner sí. como B va a ser esto, así, y Sí, explicar sí, sí, después. exacto. Eso es lo que les decía. Si les sale muy largo, entonces vayan abreviándolo. O bueno, vayan a un grupo de expresiones literales, así que van a ir arrastrando y arrastrando y no tiene sentido ir copiando, entonces abrévienlo o denle un nombre. De eso no hay ningún problema. O sea, sí, una consultita en esto me confundí. En la parte de JXM sub 2 por la corriente uno más la corriente 2. O sea, ¿por qué lo ha Sí. puesto esto? O sea, yo le represento solamente con la corriente 2, pero con la corriente no me he hecho volar. Ah, ya. Eso es porque la caída de tensión que se está produciendo en esta bobina, eh, producto del acoplamiento con esta otra, depende de la corriente que está pasando en la otra, ¿no ve? Si estoy calculando la caída de tensión en esta bobina. Entonces, por la otra bobina, las corrientes que están pasando, en sí la corriente en esta rama va a ser I1 más I2. Entonces, la corriente total que pasa por esta bobina va a ser I1 más I2, y esa corriente está produciendo esta caída de tensión en esta bobina que lo estamos representando con esta fuente. Ay, 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 sí, necesito. Déjese, pues. Ya. Ok. Sí, A ver, en ese ejercicio entonces son impedancias, RL y el RG, como impedancias lo tomamos, Oxy. eh, RL sí, lo más seguro es que les va a salir. RG no, RG es una resistencia, la Sí, pero resistencia eso interna de la fuente, ¿no? Que por lo se va a general convertir siempre es, en impedancia de Thevenin. Estoy hablando del RL, que sería como impedancia, ¿no? sí, para poder disipar la potencia máxima, entonces tiene que ser una impedancia, no siempre va a ser una resistencia. Está bien, Oxy. Ya, El RG lo dejamos en la expresión de Thevenin, lo sí, dejamos sí, como RG sí, o como ZG. no, como RG está bien. Y el RL sería ZL. Es lo más seguro, es que se podría representar con ZL porque lo más seguro es que de todo el equivalente de Thevenin, la impedancia de Thevenin, como les digo, les va a salir con parte real y con parte imaginaria. Está bien, Oxy. Ya, ok. Ya, ¿alguna pregunta más sobre esto, sobre este ejercicio 6? Hace un favorcito, su hojita podría bajar un poquito más. La primera parte que. Ahora sí, pues, eso no sé. Eso sí. Ya, ya, ¿alguna pregunta más? Ya, si no hay nada, estaba viendo el ejercicio 8 que me estaban diciendo por el grupo y quería preguntarle si con el ingeniero quizás han podido consultarle algo, porque hay dos posibilidades de resolver este ejercicio, solo que una tiene que ver con la relación de transformación, que en este caso no les está dando en el circuito, ¿no? Este K, asumo que con este K se refiere al coeficiente de acoplamiento, ¿no? A ver, algo que le hayan podido preguntar al Inge respecto a esto, o les haya aclarado en clases quizás. ¿Nada? Ya. Bueno, entonces es que, bueno, mi duda era porque quizás les ha aclarado tal vez que esto era un transformador con acoplamiento, ¿no? O sea, un transformador lineal. En ese caso, todo esto que les está pidiendo prácticamente ya está desarrollado en su texto del ingeniero. No sé si han podido revisar la parte de acoplamiento magnético. Si es ese el caso, no les ha dicho nada de relación de transformación, demás. Todo esto ya está desarrollado en su texto del ingeniero. Lo único que tendrían que ver es esta impedancia, o bueno, este capacitor
en paralelo con esta resistencia va a ser la impedancia ZL de la carga, ¿no ve? Que les muestra, que les muestra en su desarrollo el ingeniero. Eso sería, si fuera en ese caso, ¿no? Porque hay otro caso en el que hay circuitos de transformadores, circuitos equivalentes, mejor dicho, del transformador, pero que tienen que ver con su relación de transformación, es decir, con A, ¿no ve? Como le suele llamar el ingeniero, con esa relación de transformación. Por eso, inicialmente les estaba preguntando eso, si les ha podido aclarar un poco esta parte. No les ha dicho nada, creo, ¿no? Al parecer. Ya. Bueno, entonces, en el caso de que no se esté tomando en cuenta lo que es la relación de transformación, entonces esto sería un transformador lineal. Y esto prácticamente todas las ecuaciones que les está pidiendo están en su texto, están en su texto del ingeniero. Las tres, bueno, esta determina la tensión B sub G, al final solamente va a ser aplicar mallas, pero, bueno, ley de voltajes, mejor dicho. Pero las primeras tres están dentro del desarrollo de su texto, ¿no? Lo único que tendrían que hacer es desarrollar las ecuaciones tal como lo está mostrando en el texto, ¿no? Pero si es otra la posibilidad, o sea, que les ha dado bueno, que tienen que tomar en cuenta la relación de transformación, entonces ahí ya sería otra cosa y tendrían que utilizar otros circuitos equivalentes que no sean ni el T ni el circuito equivalente pi. Sustituir el transformador por su circuito equivalente, ¿a qué se refiere, Auxi? Ah, ya. O sea, prácticamente el transformador, hay varias formas de sustituir y lo más común es cuando tenemos el transformador lineal, como en este caso, había dos formas de sustituir y les he mostrado en las diapositivas, bueno, si estaba al final esa parte, ¿no? O sea, solamente tienen que sustituir esto que es el transformador, o sea, nada más que el transformador, es decir, esta parte la tienen que sustituir, ya sea por su equivalente en T, o su equivalente, o su equivalente en pi, que sería de esta forma. Y para cada uno, tienen que recalcular los valores de estas inductancias. ¿Ya? Y para cada caso, para recalcular estos valores de las inductancias, las fórmulas les he pasado, ¿no? Estaba en lo que hemos visto en las diapositivas, estaba esa parte más, y lo único que tendrían que hacer para reducir la impedancia que va a estar en el secundario y en la carga, tendrían que manipular con las ecuaciones, tal y como está en su desarrollo del ingeniero, en su texto. Eso es lo único que tendrían que hacer. Si fuera ese caso, ¿no? Si fuera el caso de que no hay que tomar en cuenta la relación de transformación. Solamente tienen que aplicar esos circuitos. Y Auxi, para reflejar la impedancia equivalente en el primario, solamente sería reducirlo todo este circuito T o pi, ¿verdad? Junto con la carga. Es decir, con el capacitor. Esto, si se fijan en el desarrollo que está en el texto del ingeniero, lo empieza haciendo mallas, ¿no ven? Entonces, con las ecuaciones de mallas, al final lo que hace es toda la impedancia, digamos, va a ser la impedancia en el primario del transformador, vista desde el primario del transformador, toda esa impedancia se ve de esta forma, ¿no? Al final van manipulando las ecuaciones de tal forma que la impedancia de entrada, vista desde el primario del transformador,
va a ser igual a B sub 1 sobre, aquí le llama la corriente I sub 1, ¿no ves? Desarrollando todas esas ecuaciones, le sale, si no me equivoco, le sale una expresión de este tipo. Tienen una parte resistiva, una parte reactiva y otra parte, perdón, sí, una parte reactiva y otra parte reactiva más. Y esta otra parte reactiva, una vez que separen, que vayan desarrollando las ecuaciones, esta parte reactiva sería la impedancia de toda esta parte, ¿no? Porque esta, de toda la parte que está unida al secundario del transformador, incluyendo el devanado del secundario, ¿no? Entonces, y esta parte sería, es la impedancia del primario, ¿no? Esta parte y lo que está incluido en la resistencia también va a ser la impedancia del primario, ¿no? Después, lo que se va a separar va a ser la impedancia del secundario. Ya, o sea, una vez que hay en esta relación, trabajando con todas las ecuaciones de las dos mallas, una vez que hay en esta relación, ¿no ve? Voltaje sobre corriente, van a poder separar lo que es la impedancia del primario, ¿no ve? La impedancia del primario. Y todo lo que no sea la impedancia del primario va a ser la impedancia del secundario reflejada al primario. Bueno, para eso les sugiero un poco que lo revisen, ¿no? Esa parte que está desarrollada en su texto del ingeniero, si se dan cuenta, solo es prácticamente trabajar las ecuaciones y al final separar esto, ¿no? La impedancia del primario, todo lo que está después es la impedancia del secundario y lo que está conectado al secundario, ¿no? Que estaría reflejado en el lado primario, ¿no? Por eso también estamos calculando la impedancia de entrada, ¿no? Vista desde el primario. Bien, compañeros. Bueno, entonces, eso sí, si mañana podemos tener una reunión, quizás después de sus clases del ingeniero, entonces lo voy a hacer quizás por las dos formas, ya una considerando también esta relación de transformación, no he tenido tiempo de resolverlo antes de empezar la sesión, pero les voy a traer las dos posibilidades, ¿ya? De todas formas, para que veamos cuál puede ser la que les está pidiendo el ingeniero, ¿no? Porque aquí está esto de reemplazar el circuito equivalente del transformador. En realidad, hay otra forma también de reemplazar el circuito equivalente del transformador, ya que tiene que ver más que todo, como les digo, con la relación de transformación, ¿ok? Ya, pero no, si no fuera de esa forma, entonces lo único que tienen que hacer es reemplazar preferentemente por el circuito T, ¿no? Que les va a ser más sencillo trabajar con las ecuaciones de malla, ¿no? Este